¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero gusto reencontrarnos en los webinars Masterclass de Vivámosla Bien, transmitiendo en vivo desde la fría Ciudad de México en un espacio que refleja lo que nos inspira, experiencias de transformación, crecimiento profesional y desarrollo humano. Vivámosla Bien somos una firma de consultoría especializada en gente y capital humano, con un portafolio integral que abarca tres grandes áreas: desarrollo organizacional, desarrollo humano y procesos de capital humano. Los invitamos a visitar nuestra página de internet www.bdevivamosldebienmx.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram, donde nos encontrarán como Vivámosla Bien. Aquí compartimos contenidos y herramientas para fortalecer la gestión de personas y organizaciones. Gracias por acompañarnos en este espacio diseñado especialmente para ustedes, cuyo propósito es impulsar iniciativas que transformen la manera en que lideramos, colaboramos y generamos resultados, siempre poniendo al ser humano al centro. Hoy iniciamos con gran entusiasmo nuestro noveno webinar, ya 9, y el primero de 2026, con la intención de abrir conversaciones significativas, promover la reflexión y compartir prácticas que impacten positivamente en nuestro día a día, en nuestros equipos y en nuestras organizaciones. El tema que hoy nos convoca, sumamente interesante, de nombre Inclusión Laboral Personal con Discapacidad Permanente, y lo abordaremos de la mano de un aliado de extraordinario nivel, el maestro Luis Fernando Viejo Meneses. Me permito leer una pequeña semblanza de Luis Fernando. Él es un líder con más de 20 años de experiencia en dirección de operaciones y responsabilidad social, reconocido por su capacidad para transformar organizaciones y generar impacto humano. Fue director general del DIF Hidalgo, donde posicionó a la institución en el top nacional de productividad. Como director de operaciones de la Fundación Teletón México AC, impulsó la incorporación de personas con discapacidad permanente en líneas de producción, convirtiendo la inclusión en un motor de competitividad y responsabilidad social. Ha asesorado a empresas y organizaciones en estrategias de inclusión laboral con beneficios fiscales y de alto impacto humano, reconocido por CARF International como el primer mexicano certificado como evaluador internacional, aportando estándares de calidad y accesibilidad a nivel global. Su trayectoria combina visión estratégica, sensibilidad social y resultados comprobados, lo que convierte a Luis Fernando en un referente en inclusión laboral y diversidad organizacional. Antes de cederle el micrófono, les comparto la dinámica de la sesión. Primero, Luis Fernando nos presentará conceptos clave que nos inviten a reflexionar y actuar sobre el tema. Después vamos a tener un espacio de preguntas, algunas de mi parte y otras de ustedes, estimado público. Gracias por acompañarnos. Y para cerrar con broche de oro, Luis Fernando tiene preparada un regalo especial para 3 de ustedes, así que atentos. Les pedimos que compartan, por favor, sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom o Facebook, las cuales serán atendidas en el momento destinado para ello. Pues sin más preámbulo, recibamos con entusiasmo, especial gratitud y atención al maestro Luis Fernando Viejo Meneses. Apreciado Luis ¿no? Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias por tu presentación. Muy gentil. Me congratulo. Y pues a seguirle vamos a dar presentación a este webinar, que va a estar muy interesante.
Y pues vamos a hablar un poquito sobre la discapacidad, ¿no? Y los términos para que conozcamos un poco más sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la inclusión de personas con discapacidad permanente en el ámbito laboral formal. Correcto. Entonces, vamos a continuar viendo la presentación. Pues mira, la OMS nos habla de que la inclusión, define la discapacidad permanente como una limitación duradera en el funcionamiento físico, mental, intelectual o sensorial que al interactuar con barreras del entorno restringe de forma continua la participación plena y efectiva de las personas en la sociedad sin expectativa de recuperación. Ok. Adelante, por favor. En México contamos con más de 8.8 millones de personas con discapacidad permanente, esto con el último censo de INEGI del 2023, en donde alrededor del 38% de las personas con discapacidad son económicamente activas. Solo el 38%. Solo el 38%. Imagínate lo que nos falta por avanzar, ¿no? O sea, lo ideal es que las personas que tengan una discapacidad permanente y que puedan incursionar en el ámbito laboral, pues lleguemos a un 100%. Pues cada persona con discapacidad es un talento, experiencia y potencial para muchas empresas, pero casi siempre, Enrique, permanece escondido, no lo vemos. Están en casa, no hay la accesibilidad a la infraestructura en nuestra ciudad adecuada para que los podamos ver de manera cotidiana como nos vemos nosotros día a día. Sí, señor. Y el incluir no es solo abrir una puerta, es transformar esa cultura, fortalecer la competitividad y construir un futuro más humano, que es lo que considero que nos hace falta todavía avanzar más, esa parte humana y sensible hacia una discapacidad. Sin lugar a duda. Pues este objetivo tiene como principal target es el reclutamiento formal de personas con discapacidad permanente para generar unas oportunidades reales de empleo en ámbitos formales de empleo. No estoy hablando de la informalidad, hablo de una empresa que realmente contrate a una persona con discapacidad permanente y que tenga todos los beneficios laborales. Correcto. Oye, Luis Fer, y perdón que empiece a interrumpir. Con gusto. México ya hay grandes organizaciones que contratan personal con discapacidad. Las hay, y hay empresas socialmente responsables que ya tienen esto trazado y caminado y experimentado, pero ahorita vamos a hablar también de esos mitos que luego no se genera a nivel ya global, pues por cierta incertidumbre, temor, Correcto. o a veces hasta desconocimiento, ¿no? Pero ahorita vamos a ir poco a poco, pero tienes razón, sí hay empresas que ya lo están haciendo y ojalá todas se sumen a esto. Continuamos. ¿Cómo va a ser este proceso que les quiero hablar un poquito? Como podrán ver, pues hay que obtener una credencial de discapacidad permanente. Este es un documento muy importante que se obtiene de manera gratuita y lo otorga la Secretaría de Salud, el sistema DIF nacional, estatal o municipal en sus 3 niveles. Esto es una identificación oficial que va a avalar que la persona cuenta con una discapacidad permanente y además de que pueden obtener otros beneficios, como descuento en transporte público, etc. Hay muchos más beneficios para las personas que cuentan con una discapacidad permanente. Ese sería el paso 1. El paso 2 sería que... Permítame interrumpir. Sí, adelante. ¿Qué tan fácil o no tan fácil es conseguir esta credencial? Es muy simple, Sí, señor. es acudir a cualquiera de las dependencias que mencioné y obviamente, pues bueno, ahí va a haber una evaluación por un médico certificado para determinar que la persona cuenta con una discapacidad permanente, porque a veces se puede confundir con una discapacidad temporal. Correcto. O con algún padecimiento. O sea, no es lo mismo que yo padezca de una lesión de mi columna. Correcto. Pero no significa que tenga una discapacidad permanente. Tengo ciertas limitaciones, pero sigo siendo funcional. Correcto. Entonces, ya con un dictamen médico que avale que tienes una discapacidad permanente, te emiten tu credencial. Entendido. Gracias, Luis. El paso 2 sería obtener una evaluación VALPAR. Esta evaluación VALPAR la emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bien. A través de su Dirección General de Empleo. Y en cada estado
hay centros de evaluación Valpar, generalmente están vinculados con el DIF estatal o el DIF nacional para hacer este tipo de evaluación. ¿Qué consiste esta evaluación Valpar? Es una serie de muestras de trabajo que simulan las actividades o el desempeño que se requiere de las personas en ámbitos laborales reales, tal como ocurre en un ambiente de la industria o de los negocios. Estas fotos que estamos viendo son Son reales. módulos de evaluación de las pruebas Valpar. Mira, qué interesante. Wow. Así es. Muy bien. Adelante, por favor. Esta evaluación nos va a permitir contar con una constancia de habilidades. Esta constancia de habilidades es un documento oficial que precisamente te va a emitir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y tiene validez a nivel nacional. Si me la emiten aquí en la Ciudad de México y me mudo a Veracruz, tiene validez. Wow. Entonces, esto es algo importante. Tanto la credencial tiene validez nacional como la constancia obtenida por tu evaluación Valpar. Muy bien. Entonces, es un documento oficial que son los dos requisitos importantísimos para que nos guíe, nos oriente para poder obtener un empleo laboral formal. Oye, Luis Feri, perdón, ¿estas tienen alguna vigencia? ¿O yo la saco una vez y ya? O sea, con una vez que la emitas, ya te emite tu constancia, porque la constancia básicamente lo que te va a decir es, Luis Fernando, ¿para qué es apto? ¿En qué tiene buenas habilidades, aptitudes, etcétera? ¿Y en qué tipos de puestos se puede desempeñar conforme a su discapacidad? Como ya tengo una discapacidad permanente, entonces, pues, es un documento que me va a tener validez. Muy bien, gracias. Así es. Adelante, por favor. Pues, bueno, las empresas, ¿cuál es la forma idónea? Que las empresas den a conocer las vacantes que tienen. ¿Esto para qué? Para buscar el candidato idóneo y adecuar los puestos de trabajo a las personas con la discapacidad permanente que previamente ya hayamos entrevistado y visto también si ya traen alguna experiencia laboral y si no, pues en base a su evaluación Valpar, en qué tipo de puestos se pueden desempeñar. Y también es importante que en las empresas se implemente la infraestructura accesible si no la cuentan y los procesos de selección equitativos. Cuando hablas de que las empresas tengan pues accesos, este tipo de apoyos, ¿es algo muy complejo? Pareciera complejo, pero en realidad no lo es, Enrique. Yo creo que es más que nada una disposición que tenga que tener en las empresas, los dueños de las empresas o los negocios, porque a veces pensamos en grandes empresas y yo puedo tener un negocio pequeño y puedo brindar la accesibilidad para una persona con discapacidad. A veces pensamos que son grandes gastos en infraestructura y no puede ser tanto así. Ya hoy en día cada vez afortunadamente hay espacios más accesibles, infraestructura más accesible. Entiendo que sí nos falta mucho, pero hay adecuaciones mínimas que se pueden hacer para incluir a las personas con discapacidad a este ambiente laboral. Y de eso se trata esto, hacer una inspección, una supervisión de los entornos laborales y determinar ahorita falta esto o hay que adecuar esto y es mínimo, ¿no? Y que ahorita hablaremos también de esos incentivos fiscales. Correcto. Oye, Luis Fer, y hoy tenemos una gran ventaja, sobre todo después de la pandemia, con el tema del home office. Exacto. Si hoy una persona que no tiene discapacidad permanente puede trabajar desde casa, pues imaginemos lo que puede hacer también una persona con discapacidad. Exacto. Entonces, este tipo de situaciones adversas nos hacen sacar el lado positivo. Correcto. Después de esta pandemia lo vivimos. Se vivió una crisis de ansiedad, de encierro y cosas así, que también eso vino a demostrar muchas cosas, de cómo no somos tolerantes a veces nosotros mismos ni entre familia, ¿no? Entonces, ahora imagínate de este lado, ¿no? ¿Por qué no ser tolerante y accesible con una persona con discapacidad? Y brindarle todos sus apoyos para que incluso pueda hacer home office. Claro. Porque también, hablar de accesibilidad no es hablar nada más de un entorno accesible en tu empresa, es hablar de transporte público, de banquetas, de muchas cosas que no nada más es un análisis interno, sino también externo y del entorno, para ver si hay toda la factibilidad para que una persona con discapacidad se pueda trasladar hasta su punto de trabajo. Muy bien. Gracias, Luis. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que se haría como consultor? Pues convocar a las personas con discapacidad para integrar un padrón de candidatos
y observar y analizar las vacantes para alinearlas a los perfiles adecuados conforme a sus habilidades y presentar a las empresas esta relación de candidatos idóneos para iniciar estos procesos de reclutamiento y selección como lo hace en su forma cotidiana la empresa. Correcto. O sea, no hay diferencia. No había diferencia, puesto que justo desde ahí partimos. No hay por qué marcar diferencias con las personas con discapacidad. Son personas igual que cualquiera como yo. Exactamente. Bien. Exactamente. De acuerdo. Y pues bueno, gracias a la experiencia que hemos adquirido a través de certificaciones internacionales y incursar en CARF International, nos ha permitido tener una mayor visión estratégica para poder hacer estas propuestas hacia las empresas. Correcto. Que lo decíamos en tu semblanza, ¿no, Luis Fer? Tú eres el primer mexicano pues certificado. Tuve la oportunidad cuando trabajé en Fundación Teletón que nos certificamos ante CARF International. A mí me surgió esa inquietud. Bien. Y a título personal me decidí ir a hacer este curso y sí, y posteriormente fue un médico también de Fundación Teletón, un médico rehabilitador, y así creo que ahorita ya hay más personas, ¿no? Pero en esa época del 2014, pues fue muy atractivo y muy interesante hacer esta certificación, esta acreditación para ser certificador. Y hoy ya en México tenemos más personas. Ya hay más personas, Qué bueno. Ya hay más personas en América Latina y eso ha sido de gran beneficio, puesto que se comparten experiencias. El benchmarking es algo muy importante que hay que hacer. Qué bueno. Gracias, Luis Fer. Adelante, por favor. Pues bueno, ¿qué lograríamos con esto, Enrique? Más allá de generar este lado humano en las empresas y eso, yo les diría a las empresas, no nos vayamos solo por los estímulos fiscales. Sí, señor. Eso es un plus. Sí. Primero hay que generar ese lado humano y sensible en donde nos veamos como personas todos en este entorno, ¿no? Correcto. Pero también, si bien es cierto, pues sí hay estímulos ya que la ley lo permite. Correcto. Estímulos fiscales de deducción del ISR al 25% sobre salarios pagados a las personas con discapacidad o al 100% del ISR, según convenga la empresa, puede ser uno u otro. Okay. O también una deducción acelerada en la infraestructura que hayas hecho modificación para hacer accesible a estos entornos para las personas con discapacidad. Quiere decir, y perdón que te interrumpa, claro, en esta parte, que tú decías que la inversión que hay que hacer no es tan complicada, no es tan alta, pero aun cuando haces una inversión, cualquiera que sea, puedes deducirla. Así es. O hacer una deducción acelerada antes del tiempo que marcan los libros contables, ya que la ley lo permite. ¡Wow! Interesante. Gracias, Luis Fer. ¿La que sigue? Sí, adelante, por favor. Mira, te voy a hablar un poco de los tipos de discapacidad. A grosso modo, y englobándolo entre las 5 más importantes, pues tenemos la motriz, la visual, la mental, la auditiva y la del lenguaje. La motriz se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar o mantener alguna de las posturas de todo su cuerpo o de una parte del mismo. En este caso estamos hablando de más de 8.8 millones de personas con discapacidad en México. El 48% cae dentro de la discapacidad motriz. La mitad. Casi la mitad. Casi la mitad. Wow. La visual se incluye la pérdida total de la vista o la dificultad para ver en ambos ojos, siempre y cuando sea ya menor al 25% de la visión. Esto equivale aproximadamente a un 33% de la población. ¡Wow! Con discapacidad. Y la mental, pues abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia, la capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las actividades de vida diaria, así como la relación con otras personas. Aquí entramos alrededor de un 12% de personas con este tipo de discapacidad, y lo mismo sería con la auditiva y la del lenguaje. Estamos hablando más o menos de los mismos rangos. Ok. Okay. Quiere decir, Luis Fer, que entonces si casi la mitad de las personas con discapacidad es un tema motriz, nos encontraríamos con la mayoría de las personas con discapacidad permanente en una silla de ruedas. Puede ser silla de ruedas, puede ser alguna pierna, una amputación o algo así. O sea, no necesariamente silla de ruedas, sino motrices que tengan que ver con tu movilidad. Puedes tener un brazo amputado, una pierna amputada o problemas de polio. Entonces, en este caso, dependiendo de la ayuda, puede ser una órtesis o una prótesis.
¿Cuál es la diferencia? Una órtesis es, por ejemplo, los lentes. Ok, Tú y yo usamos lentes. correcto, sí. Una órtesis es un apoyo para tu funcionalidad. Correcto. En este caso, mi apoyo es que me mejora mi visión. De acuerdo. Y una prótesis sustituye lo que ya no tienes. Por ejemplo, si me amputan el brazo y adquiero una prótesis de brazo, eso ya es una prótesis. Esa sería la diferencia. Entonces, pues sí, casi el 50% es motriz, pero no necesariamente tienen que estar en silla de ruedas. A veces podemos ver a gente caminando. Correcto. Y traen una prótesis de pierna. Bien, es cierto. Hemos visto atletas paralímpicos con prótesis de pierna, etcétera. Entonces, eso a veces no lo podemos percibir. Por eso fíjate que es bien importante, aquí voy a hablar de un tema que nada que ver, respetar los espacios y lugares para personas con discapacidad. A veces criticamos o juzgamos de que se baja alguien caminando de un vehículo que se estaciona en un lugar de personas con discapacidad, pero no podemos saber. O sea, puede tener una discapacidad que no la vemos y traer una prótesis y no lo notamos. O puede tener una discapacidad auditiva o visual y lo vemos normal, ¿verdad? Claro. No lo percibimos, entonces no hay que juzgar, pero tampoco hay que invadir esos espacios. Totalmente, totalmente. Oye, Luis Fer, antes de continuar avanzando, fíjate que ya empiezan a llegar, aquí tenemos una pregunta de Agustín. Dice, ¿qué acciones mínimas debe de cumplir una ESR para lograr inclusión real? Mira, yo creo que esas cuestiones mínimas, dependiendo del giro de la empresa, ¿no? Y del tamaño de la empresa. Hay cosas que pueden ser mínimas de inversión de infraestructura, hablando de rampas, barandales, sanitarios con barras para sostenerse. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, del tamaño del negocio, pues es ahí donde vamos a hacer esta asesoría para ver qué tanto requiere de inversión y sobre todo, pues hacer esta vinculación, que es una palabra que se me hace importante, una vinculación con la persona con discapacidad a la que queramos darle esta vacante que se esté generando para que entonces podamos hacer más fácil estos entornos accesibles. Si queremos cumplir al 100% con todo, pues sería un tema muy amplio, ¿no? Hay discapacidades visuales que hay que poner el sistema braille, auditiva, que hay que poner sistemas visuales, etc. Entonces, todo va a ir dependiendo de las personas con discapacidad a las que vayamos a ir incorporando. Muy bien, gracias Luis Fer. Otra, Lucita, desde Facebook. ¿De dónde viene tu inquietud por estos temas? Muy pocas personas se interesan por ello. Es una pregunta muy interesante, Lucita. Fíjate que voy a platicar muy breve, Enrique. Sí, señor, por favor. Yo soy de la Ciudad de México y estudié Administración de Empresas y me especialicé en Marketing. Ok. Y para empezar a liberar mi servicio social, sí. Yo vivía en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, y me tocaba muy cerca las oficinas de DIF Nacional. Entonces fui a meter mis papeles para que me permitieran hacer mi servicio social ahí. Ok. Y me atrapó la asistencia social. Empecé en el 92. Ok. Terminé mi servicio social y me quedé laborando 12 años en DIF Nacional y ahí empecé. O sea, ya no ejercí mi especialidad de marketing. Ok. Y de ahí empecé en DIF Nacional, luego DIF Estatal, DIF Municipales, fundaciones, etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con la asistencia social y es algo que a mí me gusta mucho hacer, ayudar a las personas y tratar de que a quien conozca, y lo digo sin tratar de ser así muy egocéntrico, tratar de que seas una mejor persona después de haberme conocido, no porque te brinde algo, sino porque quiero ver en qué te puedo ayudar para ver cómo mejorar tu entorno y tu forma de vivir. Entonces, para mí, mi alma mater fue DIF nacional, estatal o municipal, y ahí he aprendido a los diferentes niveles de gobierno y dar apoyos a las personas vulnerables, no necesariamente con discapacidad. Bien. Y con un apoyo que tú les brindes, cómo cambia su entorno, es increíble. Entonces, que también muchas veces, muchos de estos apoyos no los conocen las personas con discapacidad, entonces también les puedo brindar una asesoría de cómo obtener beneficios que les puedan ayudar a mejorar su calidad de vida.
correcto. Fíjate, Luis Fer, muchas gracias. Ahorita me quedo pensando en, en lo importante que es para cualquier persona, no para una persona necesariamente con discapacidad permanente, cuando te dan tu primera oportunidad de trabajo. Exacto. ¿No? Qué interesante. Imagínate, yo creo que la mayoría de nosotros, no sé qué opine nuestro público que nos acompaña, tenemos presente o podemos recordar quién fue aquella persona que me dio mi primera oportunidad de trabajar, ¿no? Y tenemos un recuerdo y un agradecimiento. A lo que voy es, si yo, persona, que afortunadamente no tengo una discapacidad permanente, me siento tan agradecido de ese apoyo, imaginemos una persona con discapacidad permanente, lo que puede, lo que puede significar esa Y valorar, oportunidad y valorar esa oportunidad. Y por ende cuidar, ¿eh? Exacto. O sea, de hecho, hoy en día, hoy por hoy, yo creo que todos los que estamos en un ámbito laboral, cuidamos nuestro trabajo porque las oportunidades no se dan cada esquina, ¿no? Entonces, Correcto. por eso que mencionas es muy importante. Yo todavía recuerdo justo lo que acabamos de mencionar, Sí, señor. la primera oportunidad que me dieron, que fue en el DIF Nacional, Mira, de iniciar mi trabajo. Empecé en la Contraloría Interna y hace no poco el año pasado le hablé a la persona que me dio la oportunidad de trabajar, le hablé porque estaba mal de salud y le hablé solamente para agradecerle mira, esa oportunidad que me dio de haber entrado con la plaza más bajita y ganando el salario más mínimo, pero pues uno va haciendo su trayectoria, ¿no? Pero también es muy importante que las personas o los reclutadores o las empresas puedan brindar esta oportunidad a una persona con discapacidad. Les va a cambiar completamente su entorno y su vida personal. claro. Oye, Luis, pero no es solo un tema, gracias, no es solo un tema, y perdón que use esta palabra, de caridad, Exacto. ¿no? De ninguna manera. Tú decías hace rato algo muy importante. Una persona con discapacidad permanente es exactamente igual que nosotros. Y es gente que al estar tan agradecida, y tú me debes de corregir o me complementas, por favor, es gente mucho más leal, mucho más productiva. Bueno, hoy en día tenemos un gran problema en las organizaciones con la famosa rotación, ¿sí? Así es. Entonces, el darle la oportunidad a la gente, tú lo decías muy bien, no solo el tema de estímulos fiscales que finalmente es un negocio y tienen un valor, Claro, pero hoy el mundo necesita realmente humanizarse más. correcto. Pero no solo de palabras, Luis Fer, No. sino con hechos. Con hechos. Esta es una gran oportunidad para las organizaciones pequeñas, medianas y grandes, de verdad de ser más humanos y de ser más sinceros en lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? Más congruentes, Luis. Es que lo acabas de decir, no es caridad, es humanismo. Sí, señor. Hoy en día, esta acelerada vida cotidiana en las ciudades, bueno, ya ni en las ciudades, actualmente vivo en Hidalgo Sí, señor. y ya cualquier provincia está igual. Sí, señor. La gente está demasiado estresada, demasiado... Y te voy a decir algo, también podemos pasar por una discapacidad temporal. Sí, señor. Tener una lesión, un accidente y pasar por un proceso temporal en donde te fracturas o etcétera. ¿Y qué pasa ahí, no? O sea, ahí es cuando te das cuenta y valoras tu salud. Claro. Y dices, para la próxima me voy a cuidar más, ¿no? Oye, valoras tu salud, pero también te das cuenta de lo complicado que puede ser. Pasar esa situación. Sí, ahorita pensé, ¿no? Una pierna fracturada y tienes que ir a trabajar. Ah, claro. Y estás acostumbrado quizás a ir en coche. Así es. Entonces, ahora, ¿cómo vas, no? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo tantas cosas? Todo. O sea, estos pequeños ejemplos Sí, señor. los menciono porque para mí me gustaría que las personas que nos vean, y si más si son personas de recursos humanos, Sí, señor. que se vean a sí mismos como que, ¿qué pasaría si a mí me pasara algo? ¿Me gustaría que me contrataran? Pues yo creo que por supuesto que sí. Claro. O me gustaría que me siguieran conservando mi empleo, porque yo puedo adquirir una discapacidad permanente Es cierto. estando ya empleado y siendo una persona, digámoslo así, sin una discapacidad, y a poco me van a retirar mi empleo, ¿no? Hay que adecuarlo y hay que adaptarlo a mis necesidades, pero siempre viendo a la persona como persona y siendo ese lado humano el que sea encima de todo. Sí, ese tema que estás tocando
es un tema complejo, pero es un temazo, ¿no? Más. Y ahí está, como el juego de escrúpulos, está Luis Fer, ¿no? ¿Qué harías si tuvieras un colaborador leal, honesto, trabajador, con no sé, N años en tu compañía y de repente, porque la vida es así, Sí pasa. sufre una incapacidad permanente? Así es. Dios mío, ¿qué vas a hacer? ¿A darle otra oportunidad? ¿Le Exacto. vas a dar las gracias? ¿Qué vas a hacer? Por eso hay que estar preparados. Y ahorita estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad, pero también lo puede hacer una empresa que se quiera preparar, no nada más para contratar a una persona con discapacidad, sino estar preparados para ser accesibles, para ya tener listo el espacio. Es como si tú quieres tener una vida más saludable, ¿cómo te vas a preparar? Pues alimentándote mejor, Claro, teniendo deporte, teniendo mejores hábitos, durmiendo bien. durmiendo bien. Entonces, todo esto es lo mismo. Ya hay que irnos preparando y hay que irlo haciendo, se haga o no se haga esta vinculación. Totalmente. Gracias, Luis Fer. Oye, otra pregunta y a todo el público, gracias por sus preguntas y bienvenidas, todas las que quieran hacer. Con gusto. Armando Herrera nos pregunta, o te pregunta, perdón, ¿qué recomendaciones darías para acompañar adecuadamente a un colaborador con discapacidad? Mira, esta es una pregunta bien importante. Hay dos tipos varios tipos de discapacidad. Una puede ser pues, congénita, genética o adquirida, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de discapacidad, pues es ese acompañamiento que hay que dar. Cuando una persona ya nace con su discapacidad, pues no es que ya sea más fuerte y haya vivido toda su vida con su discapacidad, pero está más adaptada a esta forma, a esta condición, ¿no? Correcto. Pero cuando la adquieres y dejas de tener tu movilidad o tu capacidad al 100 por una discapacidad permanente, pues hay un proceso de duelo, hay varias etapas Entonces, este acompañamiento puede ser diverso y se puede dar desde apoyo de contención psicológico con personal especializado para ello y también con el apoyo si ya estamos hablando de una empresa, pues, ¿cómo le voy a brindar los apoyos para que mi trabajador siga siendo igual o mejor en su productividad que lo que era antes, pero si yo le doy el apoyo? Lo mismo pasa en un entorno familiar. Correcto. Las personas con discapacidad logran lo que han logrado hacer las grandes personas con trayectorias profesionales muy destacadas, pues también por el apoyo de la familia. Claro. La familia es otro motor muy importante que le brinda a la persona con discapacidad para lograr sus metas y salir adelante y ser una persona independiente. Entonces, son varios factores. Es una pregunta muy interesante, pero nos iríamos a un tema muy extenso. Lo quise tocar así muy breve, pero es un acompañamiento que hay que dar muy cercano, tanto a la persona como a su entorno y a la familia para lograr los objetivos. Muy bien. Fíjate, Luis Fer, ahorita escuchándote me quedé pensando en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Así es. Donde México es una potencia, Lidera. ¿no? En los deportes para gente que no tiene una discapacidad, pues somos competitivos, Así es. pero en muy pocas deportes. Sin embargo, en los Paralímpicos, eso habla del corazón, del espíritu guerrero. Ahí habla de la casta que tienen Exacto. las personas para salir adelante. Imagínate en el ámbito laboral. Es lo mismo. Exacto. Es lo mismo. Entonces, y eso, mi estimado, y eso con todo y a veces que no hay tanto apoyo. Correcto. En recursos. Además no hay tanto apoyo. Yo he conocido atletas paralímpicos y lo digo con pena, que se han ido a otros países a destacar y porque pues allá les dan más apoyos. Claro. Pero aún así siempre hay niveles de atletismo, los paralímpicos de primer nivel, medallistas a nivel nacional y a nivel internacional en los primeros lugares siempre. Fíjate, gracias Luis Fer. De verdad yo quiero hacer énfasis en lo que acabas de comentar. Así como son en los temas paralímpicos, así son en la parte laboral. Sí, hay que tenerlo presente. Yo creo que, mira, aquí podemos hablar de unos mitos
si me lo permites. Adelante, por favor. Mitos para contratar a una persona con discapacidad. Siempre se habla de esto, ¿no? Dice, contratar a una persona con discapacidad permanente es costoso debido a la accesibilidad. Correcto. Eso es un mito. Y no, o sea, la mayoría de los ajustes y accesibilidades no son tan cuantiosas. Se puede ver de qué manera no hacerlo tan cuantificable para lograrlo, ¿no? Oye, y ahí te interrumpo. Con gusto. Y ya nos decías, además es deducible. Además, Y puedes hacer deducción acelerada. de la infraestructura. Wow. Entonces, vaya. Que eso a veces no se conoce. Sí, señor. No se conoce. Adelante. Otro, fíjate, las personas con discapacidad permanente tienen alto ausentismo laboral debido a sus citas médicas frecuentes, etcétera, o que le dé miedo a la empresa que no se me vaya a pasar algo o poner grave en su entorno laboral. Y no. Exacto, las estadísticas demuestran lo contrario. Las tasas de ausentismo laboral de las personas con discapacidad a veces es menor que de las personas que no tenemos una discapacidad. Wow. Por eso yo decía, o sea, no es lo mismo un padecimiento, Sí, señor. a una condición. La discapacidad es una condición. O sea, es como por ejemplo, y perdón, me decían alguna vez un chiste muy breve en una casa hogar de niñas en el DIF. Me llegaba y los saludaba y todo, y los niños que siempre hablan con la verdad y Sí. no temen a decírtela directo, me Correcto. decían, ¿qué le pasó a tu pelo? ¿Por qué se te despintó y se te puso blanco? Y yo les decía, pues así es mi pelo, así es mi condición, ya soy de genética y toda mi familia genética es canosa. Es lo mismo. Oye, es para hacer match con el apellido. Exacto, querido. viejo. Pero así es, o sea, y esto es lo mismo, o sea, la discapacidad es una condición, no es una enfermedad que se contagie y que se te va a estar enfermando. No, o sea, si yo tengo el pelo blanco no significa que me va a dar gripa más seguido. No. Correcto. Entonces, por eso insisto, hay que respetar a las personas como personas, eso es lo básico, lo básico. Muy bien. Otra de estas inquietudes es de que si no hay puestos adecuados o no tienen las habilidades para socializar, esto también es algo así como un mito, ¿no? Y no, las personas con discapacidad permanente pueden desempeñar cualquier tipo de rol que se les alinee a sus habilidades. Correcto. Y talentos y formación, y también en su entorno laboral se vuelve incluyente y hay una empatía y hay una colaboración y compañerismo que se da. Es que a veces no nos damos esa oportunidad. Sí, señor. A veces vemos a una persona con discapacidad y siempre guardamos así como que distancia y respeto. No, pues ¿a poco no te puedo yo tocar y saludarte? Claro. Claro. Bueno, que no es lo mismo tocarte y saludarte a llegar y si traes una silla de ruedas, a recargarme en tu silla de ruedas y dame un aventón para no caminar. No, hay que respetar las ayudas técnicas, las prótesis, etcétera, las órtesis. Eso es otro tema, el respeto, ¿no? Correcto. Y el otro, pues bueno, lo que decías hace un momento, ¿no? Contratarlos es un acto de caridad o para cumplir una cuota, en este caso de deducción de impuestos, pues no, o sea, la contratación de personas con discapacidad permanente es una decisión de negocio inteligente de las empresas, aumenta la diversidad, mejora el clima laboral, ofrece una nueva perspectiva de innovación y permite acceder a un pool de talento altamente calificado, pero sobre todo la empresa va a acceder a este lado humanista. Correcto. En donde va a poder ver a esas personas como lo que son, como personas, como colaboradores, como cualquier otro. Y va a haber congruencia, ¿no, Luis Fer? Entre ser verdaderamente una empresa inclusiva, ahora sí que del dicho al hecho, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Luis Fer. No, al contrario. Adelante. Pues, esto era importante así mencionarlo, ¿no? Entonces, para quitar estos mitos. Y fíjate, perdóname, déjame hacerte yo una pregunta de las que tengo aquí, que va de alguna manera ligada con esto que tú nos estás compartiendo de los mitos. Yo tengo aquí, ¿qué barreras culturales y sociales siguen siendo las más difíciles de derribar en México respecto a la inclusión laboral? Yo creo que la principal, y me voy a atrever a decirlo tal cual como es miedo, es temor.
Ok. a lo que hemos mencionado, varios factores. A los Pero es un miedo. correcto. Y la otra, pues yo creo que es darnos esa oportunidad de realmente valorar al ser humano como ser humano. Correcto. Pero yo no le veo otra barrera, quizá un poco de desconocimiento de que pues muchas veces piensan que si una persona adquirió una discapacidad, va a ser contagioso. Te voy a mencionar un ejemplo muy visto, que a lo mejor hasta han visto series o películas en Netflix. Stephen Hopkins, el científico que adquirió una discapacidad ya después de 19, 20 años, y puedes vivir una vida normal y adquirir una discapacidad. Bien. Que te deje con una discapacidad permanente. Entonces, pero eso no significa que sea contagioso. Y sin embargo, concluyó su vida científica, hizo grandes logros, tuvo familia, tuvo hijos y sus hijos no tuvieron discapacidad. Entonces, es a veces también ese temor o esa falta de información. Muy bien. Mira, nos pasan otra pregunta, estimado Luis Fer. Isaías Gómez. ¿Cómo evitar que los procesos de reclutamiento y selección excluyan de forma indirecta a personas con discapacidad? Súper importante, Isaías. Ahorita voy a dar un ejemplo que lo viví. Pero ¿cómo evitar la exclusión? Brindando esa capacitación, esa asesoría a las empresas, que para eso estamos, ¿no? Por eso estamos dando esta conferencia, este webinar, para que las empresas, si tienen esas dudas, nos contacten y les brindamos esa asesoría. Pero es bien importante, ¿cómo evitar esa exclusión? A mí me tocó en un proceso en una empresa en Hidalgo, de una embotelladora muy famosa, Sí. en donde ya que generamos esta vinculación y buscamos algunas vacantes para personas con discapacidad en puestos idóneos, uno de estos puestos tenía que ver con un proceso de escalafón interno Okay. de la empresa, que ya lo tenían, un proceso normal de escalafón, en donde, por dar un ejemplo, para llegar a este puesto antes tenías que haber sido operador de un camión, ¿no? No fue. Y haber manejado maquinaria pesada, y luego escalabas a este otro que ya no era tan pesado, ya era más en un sitio fijo, etc. Y para mí era idóneo para una persona con discapacidad, Correcto. que era básicamente trabajo manual. Ok. Entonces, la persona de recursos humanos me dijo, es que ahí vamos a tener un problema porque mi personal es sindicalizado. Y si yo meto a una persona con discapacidad sin haber pasado el proceso de escalafón, se me va a venir encima. Ok. Y les dije, vamos a asesorar y vamos a capacitar al personal sindicalizado, que conozcan sobre la discapacidad, que conozcan que pues no todos van a poder pasar por el puesto de operador. Esta persona obviamente no podía ser chofer, si no tenía piernas, no podía conducir un vehículo. Correcto. Se puede lograr, pero había que modificar el vehículo y era más complicado. Claro, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Brindar capacitación y sensibilización a más de 250 trabajadores sindicalizados. Y lo lograron. Y lo logramos. Muy Y bien. aceptaron y dijeron, bueno, está bien. Qué bien. Entonces, sí se puede y podemos romper con esas barreras de exclusión. Muy bien. Pues buenísimo, Isaías. Ya escuchaste, tenemos aquí un gran asesor. Por favor, tanto tú como cualquier persona que requiera, que quiera ayudar a su organización a ser más humana, a ser congruente, evidentemente también a aprovechar los estímulos fiscales que ya nos platicó Luis Fer. Aquí está Luis Fernando Viejo Meneses, parte del equipo de Vivámosla Bien. Aquí estamos en Vivámosla Bien para ayudarlos con mucho gusto. Gracias. Gracias. Adelante, por favor, con la presentación. Pues mira, como estábamos comentando hace rato, estas reglas de etiqueta que son importantes, Claro. pues lo que ya hemos dicho varias veces, la persona es primero. Sí, señor. 2, actuar con naturalidad, no tenemos por qué empezar a ver de arriba abajo y Verlos raros, con miedo. Sí, o sea, perdone la expresión, pero si yo tengo una parálisis cerebral y no puedo controlar mi cuerpo y tengo contracturas, o sea, no me empieces a ver mal, ¿no? O sea, Claro. siempre hay que verlos a la cara, a la vista y dirigirnos por su nombre, Bien. aunque no pueda hablar. Correcto. O sea, si yo estuviera aquí con una persona con discapacidad y es mi hijo y tiene una parálisis cerebral
Tú te diriges a mí. Ay, ¿qué le pasó a ti? No te diriges a mí. Si quieres preguntarle, pregúntale a él. Si él te puede contestar, te va a contestar. Si no puede, ya lo apoyará a la persona cuidadora, pero si no, actuar con naturalidad. Fíjate, esto, y perdón que te interrumpa, Luis Fer, de tratar a la persona con discapacidad por su nombre, y a cualquier persona, cualquiera, es fundamental. Automáticamente le mandas un mensaje, eres importante para mí. Claro, Sí, señor, claro, fundamental. Y como bien dices, dirigirte con él. así Y es. tratarlo como una persona igual que cualquiera, porque lo es. Tiene una condición diferente, ¿correcto? Es correcto, no, es totalmente correcto. Y listo. Pero bueno, es bien. correcto. O sea, bueno, yo no te trato a ti diferente por ser más viejo que tú. el de Vivamos la Vida. No, o sea, estamos en un mismo barco y todos tenemos que navegar hacia el mismo rumbo. Entonces, pero también es importante el capitán como el marinero, ¿no? Claro. Entonces, todos le sumamos, ¿no? Sí, señor. Entonces, aquí no hay diferencias. Muy bien. Otra regla de etiqueta, pues es preguntar siempre antes de actuar. Si vemos a alguien con alguna limitación y queremos brindarle apoyo, es justo eso. ¿Te puedo apoyar? Preguntar. A lo mejor la persona te va a decir, no, me cuesta trabajo subir esta rampita, pero yo puedo. Ah, con gusto. Sí. ¿Verdad? O sea, pero hay que preguntar, ¿no? Correcto. Otra regla es pues, respetar el espacio de las personas con discapacidad, lo que te mencionaba hace un momento. O sea, si yo voy ayudando a alguien en silla de ruedas, pues una cosa es que esté apoyándolo y agarrándolo de los manerales, y otra cosa es que cuelgue mi chamarra, mi bolsa y el lunch y pues ya te ayudo, pero pues yo ya no cargo mis cosas. No. Siempre hay que respetar las prótesis, las órtesis, son parte de la persona. Siempre hay que respetarlas. Muy bien. Adelante, por favor. Otra, pues es ser incluyente, que esto ya lo hemos venido hablando y por eso se trata de este tema, ¿no? Muy bien. Y otro muy importante es evitar los términos degradantes, negativos o diminutivos. Ok. Aquí voy a empezar por el término correcto, es persona con discapacidad. Siempre hay que anteponer la palabra persona y posterior con discapacidad, porque voy a decir términos incorrectos. Sí. Con capacidades diferentes, Sí. minusválido. No, son términos que eso sí son discriminatorios, son peyorativos, pero lo correcto es persona con discapacidad, ya sea mental, visual, auditiva, de lenguaje, pero te pongamos siempre lo que hemos dicho, a la persona. Claro. A la persona. Correcto. Eso que se ocupa muy común y a veces hasta nuestro propio gobierno lo hace muy común, de personas con capacidades diferentes o con capacidades especiales, ¿no? No es correcto. Sí, señor. No es correcto. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, a lo mejor tú juegas fútbol y yo no. Y un día nos jugamos un partidito de fútbol y tú me ganas. Claro. Pues tienes una capacidad diferente a la mía. Tú tienes más habilidades para el fútbol, yo no. Correcto. A lo mejor yo tengo más habilidades para una máquina. Pero es esos son con capacidades diferentes, con habilidades diferentes, etc. Entonces, el término correcto es persona con discapacidad. Muy bien, Luis Fer, preguntas. Lucita, muchas personas al ver a una persona con discapacidad le hablan como si no entendieran. Me tocó con un excompañero que era sordo, pero sabía leer los labios. Exacto. Es que, ¿recuerdas que hace un momento dije, no hay que juzgar? Correcto. O a veces vemos a una persona con parálisis cerebral y le cuesta trabajo contestar. Claro. O no le hablas porque dices, perdone la expresión, pero otro término incorrecto, está malito. O tiene problemas mentales. No. O sea, a veces están atrapados en un cuerpo, pero te escuchan y entienden perfecto. Oye, a veces los papás cometemos ese error ahorita que dijiste, está malito, ¿no? Cuando es un chiquito y, oye, papá, ¿qué tiene ese niño, esa niña o ese señor, señora? Está malito, está malito. No. Hay que decir lo que es. Claro. No sé, pero debe de tener alguna discapacidad. Correcto. ¿Cuál? No sabemos, si no la conocemos, ¿verdad? Correcto. Pero ya hay que empezar a usar los términos correctos. Muy bien, muchas gracias. Hasta en eso nos vas a educar. Sí. No, pues es información que vale. Qué bueno, sin duda. Oye, Alfonso Castillo pregunta, ¿cómo debe actuar una empresa ante comentarios, actitudes o conductas discriminatorias
hacia una persona con discapacidad? Pues para empezar, si cuentan con un reglamento interno de trabajo, es muy importante que se aplique. Si no lo cuentan, pues también podemos brindar asesoría para que se haga un reglamento interno, un código de ética. Correcto. Hay muchas herramientas que podemos utilizar para poder llevar a cabo, trascender de ser discriminatorio a ser incluyente. No, totalmente. Y creo que tiene que ver mucho con el tema de la cultura de la compañía, ¿no? Exacto. Cuando llega una persona nueva a una organización, pues tienes que explicarle cuáles son las reglas para jugar en esa organización. Así es. Y una de ellas es el tema de respeto. Así es. Y el respeto, entre otras, a personas con discapacidad. Exacto. Sí, señor. Pues ahora sí que de esto no nos salvamos ni los que no tenemos discapacidad. A veces hasta el bullying laboral existe, ¿no? Entonces, todo esto hay que irlo abordando. E insisto, también hay que capacitar, sensibilizar al personal, porque no nada más es generar el proceso de vinculación laboral, claro, sino es poder generar este entorno adecuado para que podamos aceptar e incluir a la persona con discapacidad. Correcto. Y eso me tocó, por ejemplo, hablando de lo que mencionabas, cuando trabajé en Fundación Teletón y asesoramos a unas empresas de Nuevo Laredo, me decían, oye, vamos a hacer baños especiales para las personas con discapacidad. Le dije, no. Los baños que ya tienes, genera las adecuaciones. Correcto. Porque entonces estás excluyendo. Si generas un baño para una persona con discapacidad, entonces solamente esta persona va a ir a un solo baño y todos los demás al otro. No, hay que incluirlos. Correcto. Que hay que modificar estos, es otro tema. Pero si hacemos uno especial, pues ya estamos excluyendo. Muy bien. Muchas gracias, Luis Fer. Adelante. Y bueno, de las últimas reglas de etiqueta, pues bueno, tienen que ver con esta parte de respetar el mobiliario y equipo especial. Tú lo comentabas. Exacto, hace rato. Y no juzgar, ¿no? Porque hay discapacidades que visualmente no las vamos a ver o identificar, ¿no? Muy bien. Otro tema importante es mantener esa confidencialidad. O sea, no es lo mismo que estemos hablando con alguien con discapacidad y que yo te confío, es que fíjate que yo mi discapacidad la adquirí porque pues iba manejando bien borracho y tuve un accidente y quedé con una lesión medular que me dejó en silla de ruedas. Y al rato tú vas y dispersas, es que el Luis Fernando era bien borrachote, por eso está como está. Okay. ¿No? Entonces, siempre hay que mantener confidencialidad de estos temas y respeto. Nuevamente, el respeto a la persona. La persona vale por persona. Sin duda. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y pues ya por último, hay que ser pacientes también, Enrique, claro, porque a veces vivimos tan acelerados ya en esta vida que todo lo queremos rápido, ¿no? Fast food, para esto, Didi, el Uber, etcétera, y traslados, etcétera. Y cuando vemos a alguien con una discapacidad, pues si nos toca enfrente de nosotros y va a un ritmo más lento, pues hay que ser sensibles, hay que ser tolerantes y no hay que detonar. Totalmente. Muy bien, muchas gracias, Luis Fer. No, pues al contrario, miren, les comparto un dibujito que siempre me gusta mostrarlo porque me lo hizo un niño cuando trabajé en DIF y yo tenía un personificador en mi escritorio con mi nombre y todo. Mira. Y me decía, ese no me gusta, yo te voy a hacer el mío. Sí. Y ya me lo dibujó y me lo hizo y desde entonces lo muestro porque lo guardé y lo conservo porque son detalles que a veces se valoran más que cualquier cosa. Y te estoy hablando he recibido miles de detalles de personas con discapacidad y de aprendizajes de personas con discapacidad que luego haremos otro webinar de aprendizajes que me han enseñado tanto niñas y niños de asistencia social y personas con discapacidad que me los llevo aquí en el corazón. Ya lo creo. Muchas gracias, Luis Fer. Oye, y ahora que dices esto, déjame ser reiterativo. Y ahorita lo estabas diciendo de manera general. ¿Qué aporta a una organización tener personal con discapacidad permanente trabajando en ella? Sobre todo, el valor humano. Vuelvo a lo mismo, más allá de un incentivo fiscal, que sean empresas socialmente responsables, como comentaba Agustín por ahí en unas preguntas, yo creo que el valor humano es lo que tenemos que volver. Hay que volver al origen. Ya estamos tan mecanizados y tan acelerados de que, y a veces déjame decirte que hay personas que hasta para aspirar a un puesto mayor le ponen el pie al de al lado, para ganárselo. Entonces, seguro,
Hay que ser más humanos desde la empresa, desde las personas y desde nuestro entorno, volvernos más sensibles y más humanos. Muy bien. Muchas gracias, Luis No, al Muy contrario. gentil. Luis Fernando, Enrique León, vivámosla bien. Estamos para servirles. Con gusto. Estamos para ayudarles en este tema. Como comentaba al principio, este es nuestro 9º webinar. Hemos abarcado un sinfín de temas y los que nos faltan. En nuestras redes sociales, síganos. Constantemente estamos hablando de diferentes temas. Muy importantes. Debo comentarles que el tema de inclusión es una de las tendencias 2026 más relevantes para recursos humanos. Colegas de recursos humanos, tenemos que buscar ser congruentes, hacer organizaciones más humanizadas, un mundo más humanizado. Nos hace muchísima falta. Nos hace falta. Pongamos nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Así es. Y muy bien, pues vamos a pasar entonces, si les parece, al cierre de la sesión. Pues estimado maestro Luis Fernando Viejo Meneses, nuestro más profundo agradecimiento por esta charla tan valiosa, tu generosidad al compartir conocimientos, vivencias y herramientas han convertido este encuentro en una verdadera experiencia de aprendizaje, Luis Fer, y reflexión. Tus aportaciones nos inspiran, pues no solo a ser mejores profesionales, ¿no? Y en este tema particular, sino a ser mejores seres humanos. Así es. Nos dejas una huella que nos impulsa a seguir construyendo entornos más inclusivos y más humanos. Así es. Sí. A todos los asistentes, muchísimas gracias por el entusiasmo, por la participación y por su confianza. Su presencia, sus aportaciones enriquecen este espacio y nos motivan a continuar generando conversaciones que transforman la manera en la que trabajamos y en la que nos relacionamos. Extendemos también, como siempre, nuestro reconocimiento al equipo de Vivámosla Bien, al equipo staff. Gracias, equipo. Gracias también por acompañarnos, cuyo esfuerzo y compromiso hacen posible que estas experiencias lleguen a ustedes con calidad y con calidez. Déjenme decirles una última frase que anotaba yo aquí. Por favor, tengamos presente, y Luis Fer nos lo dijo de diferentes formas, la verdadera inclusión no es discurso. Así es. Es acción que transforma vidas y organizaciones. Por favor, tengámoslo presente. Los invitamos a mantener viva esta conversación a través de nuestro sitio web www.bdevivamosldelaBdebienmx.net y en nuestras redes sociales LinkedIn, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Vivámosla Bien. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree, transforma y vive la bien. Les deseamos un excelente fin de semana y que lo aprendido hoy se convierta en acciones que inspiren y generen impacto positivo en sus organizaciones y en la sociedad. Muchísimas gracias a todos, mi querido. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Público, mil gracias. Gracias. Estamos en contacto. Que tengan buen fin de semana. Abrazo. Hasta luego. Hasta pronto.